Muchas gracias, Esha, por la presentación, muy amable. En primer lugar, por supuesto, tengo que agradecer al Circo de Arbitraje con el Estado, CAE, por la invitación de poder participar en este tan importante evento. Asimismo, aprovechar la oportunidad para reiterarles la felicitación por su séptimo aniversario, que pone de manifiesto su afán y su permanente reflexión sobre tema tan importante como es la contratación con el Estado. Finalmente, en esta parte introductoria, no puedo dejar de expresar mi satisfacción de poder compartir este panel en esta noche con personas y profesionales a quienes nos vincula relaciones sumamente importantes dentro del trabajo arbitral, dentro del trabajo contractual, como la doctora Sheila Vargas y como el ingeniero León López. Es una satisfacción poder compartir con ustedes esta mesa. El tema que se me ha encargado es el hacer algún tipo de comentario respecto de las obras paralizadas y plantear, si esto es posible, algunas alternativas que pudieran permitir, por un lado, evitar que estas paralizaciones se produzcan y por otro, evidentemente, reactivar aquellas que están en esta situación de paralización. Pero evidentemente para poder comprender la naturaleza del problema y por qué los organizadores de este congreso le han dedicado un expositor para que trate el tema, es porque hay que comprender cuál es la naturaleza de la importancia de las obras en el espectro nacional. Según fuentes muy cercanas del Ministerio de Economía y Finanzas, en la actualidad el déficit de infraestructura del país supera los 480.000 millones de soles. Si esta es la realidad del país, es evidente que todo proyecto que se frustra, que quede inconcluso, agudiza el problema y en lugar de ser un medio de solución, es un medio de incremento del déficit. Eh, el seguimiento más cercano que hay a un inventario de obras paralizadas lo efectúa trimestralmente la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República, a través de sus reportes, lo primero que nos ha puesto de manifiesto es que a pesar de todo lo que se va a comentar, las obras paralizadas continúan y en algunos momentos se incrementan. A marzo del 2024, entendiendo como obra paralizada aquella que no está concluida y que no tiene avance en los últimos 6 meses, existen 2.324 obras a nivel nacional, que significan un monto de inversión paralizado de 33.167 millones. Esto es casi un 10% del monto total del déficit de infraestructura del país. Claro, pero ¿en qué nivel de paralización? Porque eso también es singular para lo que podemos pensar a continuación. Hay 212 obras cuyo avance está por encima del 90% y sin embargo se frustran. 233 entre el 70 y el 80%. 255 entre el 80 y el 90%. 262 entre el 50 y el 60% y 283 del 60 al 70%. Esto es que hay una suerte de estancamiento en la ejecución de los proyectos precisamente en el momento en que ya están por encima del 50% de ejecución de la obra, lo que pone de manifiesto que evidentemente hay algo que está sucediendo en esta ejecución que la frustra. Según este propio análisis, son dos las causas principales por las cuales se paralizan las obras.
las fundamentales, porque hay muchas más. La primera, el 23,8%, es por falta de recursos financieros, lo cual es un tema que es ajeno, en teoría, a las propias partes, porque la entidad contratante no depende de sus propios recursos la mayor parte de las veces, sino que depende de los recursos que le son asignados a través del presupuesto y a través, en concreto, del MEF. Y también es ajeno al contratista, porque el contratista no va a financiar una obra, si es que esa no es su obligación, y parará cuando los niveles de incumplimiento de pago se exacerban. Y la segunda causa, con un 22,8% del total de obras paralizadas, es proveniente de incumplimientos contractuales. Y este tema de incumplimientos contractuales sí radica en las partes que conforman el contrato, sea la entidad contratante o sea el contratista. También hay, por supuesto, zonas menores que son referidas a discrepancias, controversias y arbitrajes. Es un 4,6, o sea que no se puede echarle la culpa al arbitraje o a las decisiones arbitrales que las obras se paralizan. Su incidencia es mínima, es menor al 5%. Y los conflictos sociales, en cambio, sí es superior incluso a los arbitrajes, en un casi 7%. Ahora bien, eh, pero ¿qué obras se paralizan? ¿Las que se ejecutan por contrata o las que se ejecutan por administración directa? Por administración directa están paralizadas el 53,6%, es decir, 1.215 obras por administración directa están paralizadas. Mientras que por contrato, el 46,4%. Sería menos del 50%, cierto. Pero si lo vemos en monto contractual, mientras que las obras por administración directa solamente ascienden a 3.000 millones de soles, las obras paralizadas por contrata ascienden a 23.000 millones. En consecuencia, el impacto en la economía por las obras paralizadas están en las obras por contrata. ¿Qué se ha hecho y qué se sigue haciendo? Durante mucho tiempo se han dictado normas para reactivar las obras paralizadas. Las que están vigentes en este momento es la ley 31.589, que es dentro del marco de reactivación de las obras bajo la ley de contrataciones del Estado todavía vigente, y para aquellas que tenían un avance igual o superior al 40% con contrato vigente y sin reportar avance en los últimos 6 meses. Solamente estaban excluidas de poder ser reactivadas las obras paralizadas por ausencia de licencias, permisos, falta de terreno, limitación presupuestal o que resulten técnicas o jurídicamente inviables. El decreto legislativo 1584 extendió hasta el 31 de diciembre de este año los alcances de la ley 31.589 y redujo el porcentaje de avance necesario para poder acogerse a la reactivación al 20%. O sea, más del 20%, si estaba paralizada, me puedo acoger a la reactivación. Pero fundamentalmente aquellos que provengan de servicios públicos, salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transporte, seguridad y prevención de desastres. Estas tenían prioritaria. Pero ¿cuál es la realidad? Ya hemos hablado de más de 2.000 obras. La Contraloría dice, miren ustedes, contrató con toda esta información y con todas estas normas, la 31.589 y el decreto legislativo 1584, hay 1.350 obras factibles de ser reactivadas. Sin embargo, siguen paralizadas.
Y claro, y la otra, el otro dato que surge también de diferentes fuentes es que, por ejemplo, las obras de reconstrucción con cambios tienen aproximadamente 190 obras paralizadas que ascienden a un promedio de 3.000 millones de soles. Esta preocupación es tan latente que incluso en nuestra novísima Ley General de Contrataciones, en la única disposición complementaria modificatoria, hace una nueva modificación al decreto legislativo que hemos comentado para flexibilizarlo con el objeto de incluso de que se pueda contratar el saldo de obra bajo la modalidad de diseño y construcción, sea llave en mano o concurso oferta. Es decir, el, el propio, el propio Estado, conocedor de la problemática, pretende brindarle a las entidades herramientas para la reactivación de las obras. Pero es más, como quiera que se dice que los arbitrajes y las decisiones arbitrales son fuente de paralización de las obras, y lo hemos visto, hay un veintitantos por ciento, casi 25% que son productos de algunas decisiones. En esta nueva ley general de contrataciones, por ejemplo, también, en el inciso A del artículo 85.1, establece que no proceden medidas cautelares que tengan por objeto impedir, paralizar o retrasar el inicio o la continuidad de la ejecución de obras en salud, educación, infraestructura vial, saneamiento, en gestión y, y mantenimiento por niveles de servicios para el mantenimiento vial. O sea, no hay duda, y este es el primer punto que yo quiero enfatizar, que el Estado es consciente de que existe una problemática. No es ajeno a esa problemática. El problema está que no encuentre el kit de solución. Y por supuesto, cuando los organizadores de este evento me dicen, proponga algunas ideas que podrían servir para eso, me ponen prácticamente en un nivel de gurú que no poseo. Pero sí quiero decir algunas ideas que me parecen fundamentales. Y la primera es una que surge de los propios datos. Si el problema de la paralización es principal, es la ausencia de financiamiento, señores Estado, no promuevan la ejecución de un proyecto si no está financiado. Porque promover la ejecución de un proyecto cuando no está financiado, cuando no está financiado hasta su finalización, es promover mayor pérdida en general del recurso público. Porque la obra se para, se deteriora, no hay quien la continúe y para poder continuarla hay que hacer todo un expedientillo del saldo de ejecución de obra que resulta muy oneroso, muchísimo más oneroso que el expediente original de la obra. El segundo tema, una vez contratada la obra y suponiendo que se tienen los recursos del Estado, no nos olvidemos que el segundo punto es incumplimientos contractuales, debemos de tener un manejo eficiente de la obra. Muchas veces las discrepancias surgen por malos gerenciamientos de las obras, de las dos partes, pero fundamentalmente la parte que toma decisiones. Y por eso es que yo sí aplaudo y saludo favorablemente que en la nueva ley de contrataciones se haya incorporado la utilización del PMO, del BIM, como procedimientos que coadyuven a una eficiencia en el manejo de una obra y de este modo se pueda llegar a la meta final, a la satisfacción de la necesidad del público. Otra idea que también se me viene y que deseo plantearle en esta noche, es que definitivamente hay que hacer una docencia muy fuerte a todo nivel para pasar del contrato de enfrentamiento al contrato colaborativo. Si las partes de un contrato siguen viendo la relación Estado-contratista como una relación de enfrentamiento,
van a seguir subsistiendo todas las discrepancias insalvables, porque si no fueran de carácter insalvable, tendrían algún tipo de solución. El otro tema que también va vinculado a esto es que debe dotarse a los funcionarios del Estado de no solo la capacitación correspondiente en lo que son contratos colaborativos y asumir eso como una política de Estado de la ejecución de obras a través de contratos colaborativos, sino dotarlos también de un empoderamiento para que puedan tomar decisiones sin tener que estar sujetos a una espada de Damocles que permanentemente cuelga sobre sus cabezas, que son los órganos de control. Los funcionarios, para poder actuar con valentía y con libertad, tienen que tener un empoderamiento y un aseguramiento en la calidad de sus decisiones. Y finalmente, y con esto concluyo, creo, dentro de mis 10 minutos, debe de adoptarse una cultura de prevención más que de solución de controversias. Cuando en esta nueva Ley General de Contrataciones se ha incluido la palabra prevención en la Junta de Resolución de Disputas, estimo, y ese es mi sentido de lectura, de que el legislador pretende otorgarle a la Junta de Resolución de Disputas algo que ya posee, pero que ahora lo va a enfatizar. Es decir, la Junta de Resolución de Disputas no es para que des decisiones. La Junta de Resolución de Disputas te va a acompañar durante la ejecución de la obra, pero para evitar el conflicto. Pero para evitar el conflicto, vuelvo a la propuesta anterior, se requiere que los que conversen en el evitamiento del conflicto estén empoderados para tomas de decisiones. Si no tienen empoderamiento, van a llegar al conflicto necesariamente, porque siempre se recurrirá a la decisión fácil de que otro tercero resuelva para yo acatar. Y yo, aunque eso tome tiempo, no importa, aunque sea 2 meses, pero eso mejor que lo decida él y no yo. Esos serían mis comentarios respecto de un tema tan complejo, tan grande, pero a la vez tan importante para el país. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Ha sido un gran placer escucharlo. A continuación, y siguiendo con la mesa número 10, voy a tener de igual manera el grato honor de presentar al ingeniero León López Áviles, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y MBA por la Universidad del Mar, Chile, con más de 40 años de experiencia en planificación, programación, estimación y control, gestión de riesgos en proyectos de construcción, estudios de ingeniería, dirección de proyectos, gestión contractual y solución de controversias. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos proyectos y carteras de inversiones en las modalidades de EPC y EPCM y construcción, en etapas de ingeniería conceptual, básica, detalles y ejecución de obra, con clientes privados internacionales y empresas del Estado. Ha sido gerente funcional de control de proyectos de importantes empresas de ingeniería canadienses y australianas en Chile, implementando procesos de metodología y sistemas de control en gestión de proyectos, formación y desarrollo profesional de equipos de trabajo. Es Manager profesional certificado por el Project Manager Instituto, dirección de proyectos, tales como gestión de riesgo, programas, portafolios, PMO, estimación y control de costos, programación. Ha dictado cursos de especialidad en distintos países, tales como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México y Venezuela, para empresas privadas, públicas e instituciones de formación profesional. Es profesor universitario en importantes universidades del país y profesor visitante de la Universidad de Chile en cursos de especialización de contratos de obras públicas y privadas de dirección de proyectos. Una vez más, para mí es un grato honor presentar al ingeniero León López Áviles, a quien cedo el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, Seisha. Vamos a compartir una pantalla. ¿Me permiten un instante?
Muy bien, muchas gracias. Entonces, al Centro de Arbitrajes con el Estado, y felicitaciones por este aniversario. Ojalá que sigan los éxitos y que siga esta difusión tan importante de todos estos conceptos relacionados pues, con la solución de controversias, ¿no? Como explicaba el doctor Rodríguez, las controversias no son la principal causa de paralización de obras, es una, pero no es tanto. Y con la Junta de Resolución de Disputas, hoy Junta de Prevención y Resolución de Disputas, lo que se busca es disminuir aún más la posibilidad de que por esta razón se puedan paralizar obras. Lo que me han pedido que exponga el día de hoy son retos para resolver conflictos en la JRD o llamada JPRD, Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Entonces, bueno, ya me han presentado, así que sigo adelante con la exposición. Muy bien, el doctor Rodríguez menciona la gestión. Es algo que yo diría que hasta en forma majadera, nosotros hemos insistido que el tema de gestión es fundamental. El tema de gestión es fundamental. Si recordamos en la ley 3225, en la primera frase de la ley, nos dice pues, que es un enfoque de gestión por resultados. En la ley 32069 se hace un desarrollo mayor de lo que son los enfoques, y este enfoque de gestión por resultados se trata de definir. Y vamos a leer aquí muy rápidamente qué cosa nos dice la ley respecto a este enfoque. Estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales, bienes y servicios y resultados a favor de la población con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. Entonces, esta definición todavía no nos dice ¿de qué se trata este enfoque de gestión por resultados? Nos dice que se trata de una estrategia de gestión pública, pero ¿estrategia en qué sentido? ¿Estrategia hasta dónde? En un sentido universal, ¿de qué estrategia estamos hablando? Contribuye a la mejora de la calidad del gasto público al propiciar que las entidades empleen los recursos públicos con eficacia y eficiencia, así como a mejorar la toma de decisiones en materia presupuestal y de gestión. Nuevamente, todavía no vemos aquí qué significa la gestión. La gestión, y creo que el doctor Rodríguez lo ha dejado muy claro, es la manera de hacer las cosas, tanto por un lado como por el otro, tanto por entidad como por contratista. La manera de administrar el contrato, la manera de tomar decisiones, la forma de utilizar las buenas prácticas, las normas técnicas, ese empoderamiento que nos mencionaba el doctor, ¿dónde está? ¿Dónde lo vemos acá? Y fíjense cómo relaciona esto con un principio que también nos parece fundamental, que es la eficacia y la eficiencia. Bien, para la JRD esto es fundamental. Nosotros estamos permanentemente insistiéndole a las partes en las distintas visitas a obra, etcétera, que no se olviden, que no pierdan de vista que hay un enfoque de gestión por resultados. Mientras no existía una definición, lo que yo intentaba era decirle, mira, gestión es la manera de hacer las cosas aplicando buenas prácticas, aplicando el conocimiento. Y resultado es que la obra se haga. O sea, la obra tiene que estar ejecutada, la obra tiene que ser entregada a favor de la población, como nos está diciendo esta nueva definición, haciendo las cosas bien. Y la JRD tiene que contribuir en esto, recordándole en todo momento a los funcionarios, a los contratistas, a los supervisores, que no se puede perder de vista este enfoque. Por eso se llama enfoque, porque no podemos perderlo de vista. Y después se habla del principio de eficacia y eficiencia, que lo relaciona con la gestión por resultados. Las entidades contratantes actúan en forma efectiva para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos por encima de las formalidades no esenciales. Entonces aquí nos viene una pregunta. ¿Cuándo una formalidad se puede considerar esencial o no? En algún momento alguien me dijo, si está en la ley es esencial. Entonces, si está en la ley es esencial, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que las formalidades no esenciales no deben prevalecer sobre el resultado? O sea, que no inventemos reglas, que no inventemos cosas que no están en la ley, o que en ese empoderamiento que se nos mencionaba, también el funcionario entender que hay formalidades que no hacen daño si no se cumplen, no dañan los intereses de la entidad, pero más bien favorecen al resultado. Hay que garantizar la calidad del expediente técnico con término de referencia para la ejecución contractual, y esto es obvio porque una de las razones más recurrentes de errores es deficiencia del expediente técnico.
Entonces, ¿cómo maneja una JRD deficiencias del expediente técnico? Abocándose a que las partes absuelvan consultas, hagan consultas, que se realicen, que se ejecuten, que se cambie si es necesario el expediente técnico y no aferrarse a un expediente técnico que por lejos esté equivocado. Además que los procesos, contratos y sistemas tienen que ser revisados de forma periódica para identificar y retirar aquello que no sea racional o proporcional. Nuevamente, definición. ¿Qué cosa es racional? ¿Qué cosa es proporcional? Es proporcional, por ejemplo, penalizar a un contratista con una multa que supera, pero exageradamente, exorbitantemente, lo que se supone que es la falta o el incumplimiento, es proporcional. Decir o racional, no te valorizo la partida porque no la has terminado, a pesar que tienes el 90% de la partida ejecutada, pero como no la has terminado, no te la valorizo. ¿Eso es racional? ¿Eso es proporcional? ¿Se optimiza, se favorece al Estado por eso de alguna manera? ¿O se perjudica a la obra al no darle al contratista recursos para que haga la obra? Entonces, esta eficacia y eficiencia es una declaración muy bonita, pero ¿hasta dónde un funcionario está empoderado para tomar este tipo de decisiones? Y por otro lado, estos organismos de control que también se nos mencionaban, ¿están preparados para aceptar, adecuarse, entender este principio y no ser la JRD la que esté diciéndole al contratista, a la entidad, mire, apliquen el principio, porque aquí lo que se tiene que enfocar es en el resultado, más que en pedir formalidades pues no esenciales, formalidades muchas veces hasta inventadas? Es increíble la cantidad de veces que hemos escuchado interpretaciones de los artículos de la ley totalmente antojadizos, en lugar de favorecer el aspecto colaborativo, el afán de hacer bien la obra, el afán pues de que la obra llegue a su fin. Bien. Los mecanismos de solución de controversias se nos plantea que aparece la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Y aquí hay otro tema interesante que también es un desafío, es el tema de los adicionales. El artículo 76.3 quita la frase, no la usa la frase que tenía la ley 3225, que no puede ser llevada a controversia de ninguna naturaleza la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar adicionales. Esa frase ha desaparecido. ¿Qué significa? ¿Que ahora sí se puede llevar a controversia? Ahora sí podemos, como en NEC, como en FIDI, como en todos los modelos colaborativos, la JRD, pronunciarse acerca de controversias, perdón, de adicionales. ¿Puede o no puede? Nos dice ahora que no puede pronunciarse por la indemnización, el pago, etcétera, que derive de la falta de aprobación. Es decir, aquí nos quedamos con la duda. ¿Podemos o no podemos, no? Y todas las controversias relacionadas a adicionales aprobados sí pueden ser a Junta de Resolución de Disputas, pero esto no es nuevo, porque esto ya estaba en la ley 3225. Esto ya se podía hacer. Entonces, seguimos con ese manto de duda si es que los adicionales pueden ser aprobados vía solución de controversias. Bien. Y también nos habla de que la JRD o JPRD debe promover que las partes prevengan y resuelvan sus controversias. La prevención, me preguntaron el otro día, ¿cómo hacemos prevención? Si es que nadie quiere recurrir a la función consultiva porque no es vinculante. Bueno, la función consultiva no es la única manera de hacer prevención. Es el seguimiento constante, matriz de interferencias, matriz de riesgos, recomendaciones, asistencia informal, e interpretar los artículos de la ley cuando se generan discusiones sobre lo que quiere decir algún artículo de la ley. La ley de contrataciones del Estado y la nueva ley con su reglamento, que ojalá lo veamos en la fecha que está establecida, va a establecer criterios técnicos. Y como ingenieros que somos y como JRD o JPRD que seremos, tenemos que tener ese concepto técnico. Y aquí hay otro tema interesante que es las controversias técnicas y contractuales, pronunciarse sobre aspectos contractuales o técnicos. Hay quienes están interpretando que esto significa que la JRD entonces reemplazaría la supervisión. Porque si la JRD va a solucionar problemas técnicos, ¿para qué está la supervisión? Y eso es un error. La JRD no es altamente especializada como sí lo es un supervisor. La JRD tiene conocimientos técnicos, sabe de temas técnicos,
pero no los resuelve, no cambia un diseño. Bien. Y como ya sabemos, las decisiones son obligatorias. Y solamente para terminar, me voy a robar un minuto. Aquí hay una serie de propuestas de lo que debería considerarse en el reglamento de esta nueva ley de contratación pública. La designación de la JRD para inicio de obra, las responsabilidades de las partes cuando no se conforma, el reforzamiento de la función preventiva, facultad de decidir acerca de adicionales, otorgar medidas provisionales, la calificación profesional de los adjudicadores y la capacitación por parte de los centros. El costo de la JRD tiene que ser parte del presupuesto de obra y además se tiene que mejorar el mecanismo de pago a los adjudicadores y a los centros. Bien, con esto entonces concluyo mis 10 minutos, me pasé un poco, casi un minuto más, y les agradezco su atención y quedamos atentos para la segunda vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Leo. Para cerrar con broche de oro, no el Congreso, sino la mesa número 10, voy a tener el agrado de presentar a la siguiente ponente. En esta oportunidad nos va a acompañar la abogada Sheila Vargas Soto, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Relaciones Internacionales y Protección Internacional de Derechos Humanos por la Sociedad Internacional para la Organización Internacional en Roma. Estudios concluidos en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con amplia experiencia en arbitrajes nacionales e internacionales y en procesos de ejecución y anulación de laudos. Es árbitro de los principales centros de arbitraje del país, miembro del CIA, Arbitral Women y Woman Way in Arbitration Latam. Participa en congresos y es autora de diversas publicaciones en temas de litigios y arbitraje. Socia del área de solución de controversias del estudio Hernández y CIA. Adelante, doctora Sheila, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Sella, por la gentil presentación. Para mí también es muy grato compartir, participar en este panel por invitación del CAE. También los felicito por su 7º aniversario y también muy contenta de compartir el panel con el doctor Ricardo Rodríguez, a quien he tenido el gusto de compartir algún tribunal y creo que más de y con el ingeniero León López, y de verdad estos eventos son muy, muy interesantes porque se aprende, siempre se aprenden, han tenido unas brillantes participaciones y ojalá pueda complementar, creo, voy a tomar algunas ideas de lo que ellos han hablado. En esta ocasión se me ha pedido que trate el tema de las medidas cautelares en el arbitraje, ¿no? Y bueno, y si se darán cuenta, creo que termina, de enlazar la idea que nos ha tocado en el panel respecto al tema de la paralización de las obras, a cuál es la causa de esta paralización de las obras, si efectivamente son las controversias, dentro de ellas las medidas cautelares, ¿no? Y también con todos estos cambios normativos que se han previsto pues en la nueva ley de contrataciones, en el ánimo de ya no tener, pues esperemos, una cultura de litigio, una cuestión confrontacional y tratar y entender realmente las partes que vale más tener un enfoque distinto, ¿no? De colaboración que permita realmente la ejecución de las obras y no a veces quedarse en temas meramente formales o cuestiones legales que no permiten el avance de las obras, ¿no? Y bueno, entonces voy a comenzar con el tema que se me ha pedido exponer, que son medidas cautelares en el arbitraje. Empezamos, por favor. No me voy a detener. La siguiente porque no avanzamos. Ok, la siguiente. No me voy a detener mucho porque ya seguramente todos los que nos acompañan el día de hoy conocen cuál es el objeto de una medida cautelar y cuáles son los requisitos de una medida cautelar. Y brevemente, lo que sí, digamos, cuando nosotros tenemos una estrategia, estamos ante un litigio, ¿no? Arbitral. Digamos que lo que se presenta y lo que tenemos frente a un cliente es, claro, analizar si la controversia que se va a someter a un tribunal arbitral requiere o no de una medida cautelar que de alguna manera evite ciertas consecuencias patrimoniales que se van a realizar
por ciertos incumplimientos del contrato o ciertas situaciones en particular. Y entonces es conocido que desde el que se inicia el arbitraje con una solicitud de arbitraje y la constitución del tribunal arbitral, ya sea o de un árbitro único, va a pasar necesariamente un tiempo. Y a veces se requieren tomar ciertas medidas para que cualquiera de las partes, no solamente el contratista, puede ser la entidad, entre en una situación material que sea absolutamente lesiva a sus intereses. Y entonces, cuando no tenemos un tribunal arbitral, lo que nuestro ordenamiento prevé, y con ello me refiero a la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, es que uno puede solicitar medidas cautelares ante el Poder Judicial. La competencia de los órganos jurisdiccionales, nos dice la ley, son los jueces comerciales, donde se vaya a llevar el arbitraje, ¿no?, en lugar de la sede, o de ser el caso los jueces civiles. Y solamente en el caso que las partes se hubiesen sometido a un reglamento determinado donde esté la figura del árbitro de emergencia, ¿no?, como es el caso de un arbitraje CCI, un arbitraje ante la Cámara de Comercio de ANCHAM y hasta hace poco un arbitraje ante el Centro de la Universidad Católica. Entonces tenemos la figura del árbitro de emergencia que es antes de la Constitución, ¿no? A través de un procedimiento absolutamente célere se dicta una medida cautelar. Y luego que ya se constituyó el tribunal arbitral, entonces este pedido de cautelares se hace al tribunal o las cautelares que se obtuvieron antes de la Constitución pasan a ser de conocimiento del tribunal, pudiendo el tribunal, en el momento en que se le remita el expediente, resolver los recursos que estén pendientes, pueden modificar, sustituir, dejar sin efecto la medida cautelar que se obtuvo antes de que se constituya. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, el panorama general de cualquier arbitraje, ¿no? Y esto, ¿por qué hago énfasis? Porque a continuación vamos a tratar ciertas modificaciones que se han dado y todo en el ámbito del arbitraje de la contratación pública, ¿no? Entonces, esto es para cualquier tipo de arbitraje, sea, vamos a decir, civil, comercial, y debiera ser también para un arbitraje de contratación pública, pero eso ha ido cambiando en los últimos años. La siguiente, por favor. Marco que les decía de poder ir al Poder Judicial, si uno quería, o digamos un contratista, quería obtener una medida cautelar ante un árbitro de emergencia, y ponemos de ejemplo el reglamento de la Cámara, no eso se daba, digamos, inmediatamente por habernos sometido al reglamento de la Cámara en el convenio arbitral. Para que se aplicara este árbitro de emergencia, no, digamos, no tenían que pasar estas tres circunstancias, porque si no, ya no podía ser aplicado. Y, por ejemplo, había casos que el convenio arbitral se celebró antes del reglamento que recogía el árbitro de emergencia. Entonces, ahí no puede uno invocar árbitro de emergencia. También si las partes, expresamente en el convenio, han decidido que no va a haber esa figura. Y finalmente, cuando teníamos al Estado como parte, tenía que haber un sometimiento expreso a este procedimiento del árbitro de emergencia. ¿Ya? ¿Seguimos? Y respecto al marco general de las medidas cautelares, las tenemos previstos en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje. Este era el marco general. En la Ley de Contrataciones ni en el reglamento, bueno, que todavía está vigente, 3225 y su reglamento, no hay una regulación específica en medidas cautelares. Eran estas, con los, digamos, procedimientos y características que sabemos, que es a pedido de parte, que tiene que ser una medida cautelar adecuada a lo que se está pidiendo en el proceso principal, ¿no? Y acá la ley de arbitraje dice que excepcionalmente podían ser dictadas sin conocimiento de la otra parte, que esa es una regla fundamental que pasa en el tema judicial. Las cautelares son dictadas sin conocimiento de la contraparte, pero acá era al revés, ¿no? Se corría traslado y excepcionalmente podía darse el caso de no correr traslado. Y luego podía ser impugnada esta cautelar. Ahora, ¿qué pasa en el tema de contratación pública? La que sigue, por favor. ¿Avanzamos? ¿Seguimos? No, anterior, por favor. Ya. En febrero del 2020, justo antes de inicio de la pandemia, en todo un contexto de medidas de emergencia que se dieron para que se legislen ciertas materias, salió este decreto de urgencia, el 24 de enero del año 2020. Y esta modificación, que en su momento causó bastante revuelo, era una modificación al artículo 8 de la Ley de Arbitraje que establecía toda la competencia del Poder Judicial para dictar medidas cautelares, ¿no? Pero se hacía la precisión que se agregaba un párrafo a este artículo 8, un segundo párrafo, y decía, mira, las cautelares en general, como está en la ley, está todo muy bien, pero para el Estado yo voy a poner ciertos requisitos.
Y cuando tú quieras y solicites una medida cautelar en la que la parte afectada va a ser una entidad estatal, bueno, entre los requisitos que tiene que tener una medida cautelar, la contracautela no va a poder ser la caución juratoria. Eso no puede ser. Vas a tener que presentar, sea cual sea la controversia, sea cual sea el monto de que esté controvertido, una carta fianza bancaria, con todas las características que decía la norma, y que ese monto de la contracautela va a establecerlo ya sea el juez, si nos íbamos antes del tribunal, o el tribunal arbitral constituido, y esa contracautela no podía ser menor a la garantía de fiel cumplimiento que estaba prevista en el contrato principal, ¿no? Y entonces, cuando venían todos los cuestionamientos a esta norma, llegó la pandemia, ¿no? Al siguiente mes, y pues seguimos, por favor. Y entonces se detuvo y comenzó, recuerdo, en los primeros meses de julio, a aplicarse esa norma. Y entonces algunos decían, ¿y esto tienen que aplicar solo los jueces o también los árbitros que se les pide medidas cautelares? Y entonces empezaron a dar a veces ciertos pronunciamientos y dejar sin efecto este requisito de la contracautela por una aplicación del control difuso de que se contravenía la tutela jurisdiccional efectiva prevista en la Constitución, ¿no? Y el derecho de igualdad de armas, derecho de defensa. Hubo todo un tema para pretender modificar este decreto de urgencia. Hubo un predictamen que decía que debiera derogarse por afectación el derecho de acceso a la justicia, hacía esta, digamos, discriminación que se le pedía al contratista, una contracautela que resultaba siendo tan onerosa que en algunos casos impedía obtener una medida cautelar, ¿no? Y entonces, pero sin embargo, esto fue en el año noviembre de 2020, ¿no? Y cuando llegamos al año siguiente, en noviembre de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos consideró que todas estas modificaciones, porque estamos hablando solo del tema cautelar, la modificación que hizo el decreto de urgencia al tema cautelar, entonces dijeron, no, no hay afectación al derecho de debido proceso, porque todas estas modificaciones que hicieron, había temas de abandono, había temas de nulidad del laudo por motivación, el tema cautelar y la contracautela. Entonces, lo que queremos con todas estas modificaciones o lo que se pretende es que haya una seguridad jurídica procesal. Así lo dijo el dictamen, y además que se expidan laudos arbitrales. Eso fue el motivo que se dio, y al final, por un tema, no solamente se analizó la formalidad, cómo se habían dado este decreto de urgencia, sino por el tema que estaba modificando los temas de fondo, se dijo que era válido y no se derogó. A la fecha, este decreto de urgencia sigue vigente. El que sigue. Años después, como mencionaba efectivamente el doctor Ricardo Rodríguez, salió esta norma en octubre del 2022, la 31589, que, digamos, lo que buscaba era reactivar todas estas horas paralizadas en base a todos estos estudios y estadísticas que dicen pues que los contratistas, ¿no? Paralizan las obras sin justificación, pero como ya se ha podido advertir, hay toda una estadística de cuáles son las razones de por qué se dan las paralizaciones de las obras. Y efectivamente, respecto a controversias de medidas cautelares, me parece haber escuchado que eran menos de un 5%, ¿no? Y a pesar de todo eso, esta 31589 estableció también un tema específico para cautelares, ¿no? La anterior, pueden regresar, por favor. Digamos, y está en la disposición complementaria final. Y digamos que esta norma sigue un poco y desarrolla más todos estos motivos que dio el decreto de urgencia 2020 para, digamos, hacer énfasis en cosas que, bueno, que desde el punto de vista procesal a veces no se necesitan, como el tema que tú vas a ir a pedir una cautelar al juez de la sede y efectivamente el juez que competente es donde figura el domicilio del demandado. Sin embargo, acá se hizo énfasis en que eso era así, pero respecto al domicilio principal de la entidad convocante. Al parecer, esta modificación se dio porque habrían problemas de que se habrían pedido cautelares en provincias, alegando que la entidad tendría, vamos a decirlo así, oficinas o sucursales en distintos lugares, y luego se obtenía la cautelar en esos sitios. Se hace un énfasis a quién es el juez competente para otorgar una medida cautelar. Luego viene el tema del requisito, igual, de la contracautela para interponer una medida cautelar en la misma línea que iba el decreto de urgencia, ¿no? Carta fianza bancaria. En la siguiente, el monto de la contracautela exigen que no pueda ser menor a la garantía de fiel cumplimiento, pero debido a las críticas que se dan entre el 20 y el 22, un poco que se flexibiliza diciendo, mira, si finalmente lo que yo voy a discutir en el principal no tiene nada que ver, ni tampoco igual al monto de la garantía de fiel cumplimiento, entonces voy a tener que ser igual al monto que estoy discutiendo. Ahora,
atrás de todo esto, me parece que no hay una debida percepción de lo que es la contracautela. La contracautela no puede equipararse a lo que tú estás discutiendo en el proceso principal. La contracautela es una contragarantía que existe para la eventualidad de que otorgada una medida cautelar, ésta sea dejada sin efecto y durante su vigencia cause daños a la contraparte, a la que tuvo que soportar la medida cautelar, entonces yo me obligo a resarcir por esos daños. Con lo cual, uno tiene que proyectarse efectivamente en este análisis de ponderación, si yo otorgo la cautelar, cuál va a ser el efecto, qué realidad voy a cambiar y qué daños o consecuencias se van a producir. Y si es dejada sin efecto, la otra parte tiene que sustentar cuáles son los daños que ha sufrido durante la vigencia de la cautelar. No simplemente se pide una ejecución y se alegan daños porque sí. Y hay un incidente que normalmente se abre por una ejecución de contracautela. Pero acá parece que la contracautela no es un requisito de ejecución, sino es un requisito para conceder la medida cautelar. O sea, se está tergiversando lo que son los requisitos para otorgar una medida cautelar. Y bueno, si el juez o el tribunal otorga una cautelar sin que estén estos requisitos, bueno, esa medida cautelar se dice es nula, ¿no? Y también se hace énfasis en el tema de que no se puede otorgar una cautelar si es que no hubo traslado. O sea, es la regla al revés. O sea, no, acá no hay ni siquiera la posibilidad de que el tribunal, si considera que es una emergencia o algo, poder resolver sin conocimiento de la otra parte. Necesariamente tiene que correr traslado. La que viene. Y todas estas ya, digamos, características particulares que se vienen, digamos, perfilando, si se dan cuenta, 2020, 2022 y ahora 2024, se han acogido en la nueva ley de contratación general, en la nueva ley general de contrataciones públicas, ¿no? Que ha sido publicada este 24 de junio, donde se reitera todo el tema, como les veníamos comentando, de la competencia, el domicilio, hablan inclusive de la competencia territorial, que es improrrogable y así tiene que declararse. O sea, no hay forma que un demandado, si desea aceptar la competencia, eso se va a dar porque va a ser declarada de oficio improcedente, esa cautelar. Y bueno, ya todos sabemos, una solicitud cautelar que va antes de la comisión del tribunal jamás implica una renuncia al arbitraje, pero acá se está poniendo expresamente eso. También se coloca que sea el juez o el tribunal tiene que evaluar la irreversibilidad de la medida como el perjuicio al interés público. Entonces, acá es donde entra este análisis de ponderación que les digo que lo tiene que hacer cualquier operador, cualquier juzgador, para ver si otorga la medida cautelar. O sea, dos de los requisitos son la verosimilitud, el peligro en la demora y si es adecuada y obviamente el perjuicio que va a ocasionar interés público estando en un tema de contratación pública. O sea, eso tiene que estar. Y para que esté, y yo creo que en la medida que toda decisión que va a otorgar una cautelar esté pues fundamentada de por qué sí debe otorgarse, por qué no es irreversible y qué daño o si no se ocasiona daño en la medida que se está alegando, entonces debiera tenerse presente eso, ¿no? Luego, lo que ya se dio en la ley anterior, ¿no? En la del 2022, no proceden si no se corre traslado. Y luego venimos a este tema especial, digamos, en cautelares de incorporación pública, pero creo que enfatizado a ciertos rubros o ciertas áreas de la contratación, ¿no? Y si se dan cuenta, no se pueden obtener medidas cautelares destinadas a impedir, paralizar, retrasar el inicio o continuidad que hablaban hace un momento de la ejecución de obras en estos rubros: salud, educación, infraestructura vial, saneamiento, ¿no? Y entonces, claro, entendemos todo el tema que puede estar atrás de proteger las obras que tiene que hacer el Estado, que finalmente van en beneficio de la colectividad y todo, pero una legislación así tan amplia y que te anule cualquier posibilidad ni siquiera de plantear una cautelar, no todos los casos son iguales, no todos los contratistas, digamos, son incumplidores, entonces, de verdad que termina siendo una afectación, sin duda, al derecho de tutela jurisdiccional o tutela, vamos a decir, arbitral efectiva, ¿no? De nada sirve estar discutiendo 2, 3 años cualquier tipo de controversia en un tema de votación pública para finalmente el laudo que se puede emitir y que pueda reconocer un derecho no va a ser ejecutado porque no hubo una medida cautelar, ¿no? Que en cierta forma detuviera las consecuencias patrimoniales de eso que se estaba discutiendo en el proceso principal, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan habido ciertos pronunciamientos que tal vez no se han hecho de manera correcta, se haya abusado tal vez de la medida cautelar, no puede llevar finalmente al legislador
a estar, digamos, cambiando la naturaleza y dejando finalmente sin ninguna tutela cautelar a las personas, digamos, que terminan contratando con el Estado en estos sectores, si se dan cuenta. ¿No? Si se pone uno en los pies del contratista, entonces de saque es decirle, tú no vas a pedir acá el día que tengas una controversia, no hay posibilidad de pedir ninguna medida cautelar que garantice el laudo que se va a emitir a futuro. Y un tema adicional es que dicen que para el tema de esto ahora que hay contratación pública en cautelares, que ahora sí les digo, termina siendo una regulación específica en contratación pública, dicen supletoriamente puedes aplicar la ley de arbitraje o el Código Procesal Civil siempre que esto no se oponga a lo que a lo que estamos regulando en el 85 y 86. Y creo que ya en la siguiente ya puedes avanzar, ¿no? Me parece que acá es una repetición de lo que ya venimos hablando, o sea, toman el tema de la contracautela que se ha venido dando en el 2022. La siguiente. Sí, y finalmente también ha sido un tema de debate en la que es la comunidad arbitral, esta resolución ministerial, que ya no estamos hablando acá de todo el ámbito de la contratación pública, sino, por ejemplo, a nivel de los proyectos y contratos que celebre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Han interpretado la ley de contrataciones, una disposición final del decreto de urgencia 2020 y dicen, mira, nosotros, el ministerio, con la Procuraduría, hemos decidido que ahora vamos a tener un anexo de cláusula de solución de controversias, un convenio arbitral, vamos a decir, ad hoc para todos aquellos que contraten con nosotros, entonces se somete. Es una cláusula de convenio arbitral larguísima, de una cara y media. Yo solamente he rescatado acá la particularidad en los temas de cautelares. Y, por ejemplo, acá de inicio se dice que no se va a aceptar el arbitraje de emergencia, así que está previsto en ciertos reglamentos arbitrales, no. Después dice, vuelven a repetir el tema de la contracautela, siempre carta fianza. Y dicen después que el tribunal va a resolver esto que comentaba, los pedidos de ejecución de contracautela. El monto de la contracautela no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento, siguen con lo mismo. Y esta limitación también de inicio, que no se puede suspender la ejecución de la obra por medida cautelar ni el saldo, y que de ser el caso, si uno tuviera una cautelar que la dio el Poder Judicial, entonces se instala el tribunal tiene solo 20 días, es aproximadamente un mes, para resolver la oposición o la apelación que se hubiese presentado en el proceso judicial para que resuelva la medida cautelar, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un ejemplo, no sé si otras entidades estatales van a empezar también a tener como anexo, esta es la cláusula de solución de controversias, su propia cláusula de convenio arbitral y también con la posibilidad de que el privado elija unos determinados centros de arbitraje a cual someter también el arbitraje. Y bueno, el tema da para bastante y ya se me acabó. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Sheila, por tan maravillosa ponencia. Ahora, de manera breve, voy a invitar a los ponentes de la mesa número 10 a que de manera sencilla nos puedan brindar unas breves conclusiones y vamos a comenzar en el orden de la ponencia. Con el doctor Ricardo, por favor. Yo creo que la primera gran conclusión es que tenemos un consenso entre los miembros de esta mesa, que el tema de la contratación pública no se agota ni se puede agotar con simplemente el dictado de normas legales. La norma legal es una herramienta para el cumplimiento de la finalidad propia de una contratación o la ejecución de un proyecto. Son las personas, y en esto también hemos coincidido con León y con Sheila, son las personas, los partícipes de una ejecución de un contrato, quienes le dan la tónica correspondiente para que esto se cumpla o quede frustrado. Y entonces la primera conclusión que yo asumo es que mientras los agentes o los partícipes de un contrato con el Estado no asuman una cultura distinta a la que actualmente se tiene, de enfrentamiento, de lectura de letra menuda, de interpretaciones sui generis, como decía León en su intervención, sobre aquello que es totalmente transparente en la legislación, o que empiecen a crearse
procedimientos no esenciales y que después, por decisión propia, se convierten en esenciales simplemente para negar un derecho sin ver la finalidad última, ¿no? El resultado mismo de la gestión, no vamos a avanzar. El Perú, como siempre, porque esta no es una expresión que vamos a decir por primera vez, el Perú está permanentemente enfrentado a sus propios retos y uno de sus principales retos es pasar de la cultura de la discrepancia a la búsqueda del consenso. Y en ese consenso, mirando el futuro más que el presente, mirando las necesidades y su solución más que el sueldo del fin de mes o de cómo me cautelo para evitar que sea cuestionado. Mucho más uno tiene beneficios cuando se equivoca haciendo que cuando se equivoca no haciendo. Esos serían mis comentarios finales. Muchísimas gracias, doctor. Ingeniero León. Bien, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Sheila. Excelentes presentaciones. No hay peor gestión que la que no se hace, se dice, ¿no es cierto? Entonces, la gestión es importante. Eh, Inventar reglas es perjudicial. Inventar reglas no ayuda para nada. Y si se cree que uno se está protegiendo porque inventa una regla, porque de esa manera está protegiendo los intereses del Estado o los del contratista, llevan pues a este enfrentamiento, a esta situación donde escuchamos cada cosa que realmente dan ganas de llorar, ¿no? Sí. ¿Por qué, por qué interpretas esto de esta manera? ¿Por qué no apuntas a que la obra tiene que hacerse? La Junta de Resolución de Disputas está para ayudar, está para proponer, está para sugerir maneras de enfrentar las cosas, maneras de enfrentar las controversias, y mientras no reforcemos esa función preventiva, esa función colaborativa, esa asistencia informal, esa no vinculación, pero sí por lo menos análisis de lo que una Junta de Resolución de Disputas proponga como una posible una solución que evite una controversia, que a la larga muy probablemente la decisión de la Junta va a ser igual a como opina. Eh, Sabemos que no es vinculante, pero muy probablemente que eso va a suceder. Entonces, ¿por qué no hacerle caso? ¿Por qué no entender este enfoque de gestión por resultados? ¿Por qué no hacerle caso a este principio de eficacia y eficiencia que nos dice que no inventemos reglas? Hemos visto inventar cada regla que realmente asusta, asusta. ¿Qué quieres? ¿Quieres que la obra se haga? ¿O quieres estar protegido pues contra un fantasma, una espada de Damocles, como dijo Ricardo, que te va a caer encima si decides que la obra se haga? Bien, eh, decir pues frases ya hasta absurdas. Los adicionales van en perjuicio del Estado. O sea, ¿dónde se ha visto pues que un adicional vaya en perjuicio del Estado? Es en beneficio del Estado. Es corregir algo que no estuvo bien hecho. Es que cuesta más dinero, pues por eso es perjuicio del Estado. El contratista solamente está persiguiendo adicionales. Seguro que quieres una ampliación de plazo. Claro, pues si no has hecho bien las cosas, voy a necesitar más tiempo para hacerlas. Entonces, profesionalizar la contratación pública, que es otro enfoque, es fundamental. Pero profesionalizar significa actuar profesionalmente. Es decir, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Los expedientes técnicos nunca van a ser perfectos. Siempre va a haber fallas porque son desarrollos pues humanos, ¿no? Pero pueden ser mejores. Darle al expediente técnico el espacio, el tiempo, el dinero, el recurso suficiente, porque siempre repito una máxima, cada sol que te quieras ahorrar en ingeniería, en la obra te va a costar 100 soles más. Entonces, es un tema pues de gestión, es un tema de manejo, es un tema de hacer las cosas bien. La Junta de Resolución de Disputas está para ayudar, no está para resolver el problema a uno u otro. Y por último, si no estás de acuerdo con la Junta, siempre tienes la opción del arbitraje al final de la obra, pero por lo menos la obra la tienes hecha y cumples con el objetivo principal en beneficio de la población, en beneficio de la población. Bien, esos serían mis comentarios finales. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero León, y vamos a finalizar con las conclusiones de la doctora Sheila.
Sí, muchas gracias. Terminaría cerrándolo y ratifico todo, concuerdo con lo que ha dicho Ricardo y León. Y como dice el panel, este encuentro entre abogados e ingenieros creo que debiera traducirse realmente en todo este enfoque exactamente preventivo, le llaman de acompañamiento, gestión de proyectos, gerenciamiento. La idea es que no queremos, como ocurría antes, ejecutemos la obra y luego nos vamos a pelear al arbitraje. No, ahora hay mecanismos, pero eso pasa por cambiar efectivamente la percepción, la cultura, y utilizar debidamente el mecanismo que ahora tenemos preventivo de las JRDs, ¿no? Y ya eventualmente, si es que no hay solución, si no hay acuerdo, si no están conformes con estas decisiones técnicas, técnico-jurídicas, por eso que siempre vamos a estar relacionados sobre todo en temas de arbitraje y contratación pública, entonces se irán al arbitraje. Y si llega ese escenario, es importante que las partes que se sometan a una controversia no se las puedan dejar o tratar de una manera desigual o abusar creyendo ciertos requisitos que finalmente hacen que en el caso, por ejemplo, de la tutela cautelar, simplemente ésta desaparezca o no sea efectiva, ¿no? Y entonces no tiene mucho sentido litigar años si finalmente no hay manera de neutralizar ciertos efectos adversos. Pero eso ya lo último, ¿no? Lo que vendría a ser la controversia arbitral. Así que hacer un llamado, efectivamente, tratar de que las obras se realicen, de que hayan esta comunicación y de que todo quede en una fase preventiva y de ser el caso con JRD y que se ejecuten las obras, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a los tres estimados expositores. Tenemos algunas preguntas del público que nos gustaría trasladarles. Esto es a fin de poder responder las inquietudes de los participantes. Entonces, les traslado la primera. Nos indican, sobre la anulación del laudo arbitral, ¿es obligatorio presentar una carta a fianza para interponer un recurso de anulación del laudo si en el contrato de obra no se pactó como requisito la fianza y a qué norma se tendría que dirigir? Por favor, les traslado la pregunta para que la pueda responder quien desee. Creo que eso está para los abogados, más bien. Sí, Sí, la que es más gracias, Leo. procesalista. Gracias. Sí, en realidad no tengo acá presente, o sea, la ley de arbitraje general no te prevé un requisito para la interposición. Ojo, una cosa es requisito para la interposición de la anulación del laudo y otra cosa es la carta fianza para suspensión de los efectos del laudo. Si uno quiere la suspensión de los efectos del laudo, sí te regula el artículo 66 de la ley que tienes que poner una carta fianza. ¿De acuerdo? La pregunta va en la interposición del recurso de anulación. No recuerdo ahorita si la 30225 tiene una regulación especial para pedir la carta fianza como interposición. Si está así, entonces sí tiene digamos, es el marco general, tendría que aplicarse, ¿no? Ya si es que no lo dijera, ya queda más bien en el ámbito del contrato en particular, ¿no? Inclusive hay pronunciamientos de los jueces comerciales que dicen, si las partes en un contrato eh, pactaron como requisito para la interposición una carta fianza, entonces lo tienen que hacer. Y eso no es vulneración al derecho de acceso a la justicia, porque así se pactó, ¿ya? Entonces, eso sería la respuesta. Muchas gracias. Hay una última pregunta que indica así. ¿Consideran ustedes que la conciliación regulada debería ser el aspecto colaborativo en las controversias en obras? En mi opinión, no. La conciliación es una forma de llegar a un acuerdo mediante cesiones y concesiones recíprocas. En cambio, la materia preventiva y colaborativa se da no mediante una cesión, sino mediante una comprensión de mejor manera de los argumentos del contrario.
que no es una negociación, no es un toma y daca, no, es una nueva mirada al problema bajo nuevas perspectivas que permite encontrar una solución diferente a la o a la originalmente efectuada, con el objeto de que la controversia deje de ser tal y se encuentre un pronunciamiento adoptado por las propias partes o adoptado por la JRD, con el objeto de que eso que era conflicto deje de serlo. Pero no es una conciliación propiamente, es en el mejor de los casos una negociación eh, transparente. Tú, Correcto, sí. León, que eres experto en el tema, también podrías aportarnos, creo. Sin embargo, pues la conciliación tiene sus propias reglas, ¿no es cierto? Y cuando hay una resolución, un acuerdo conciliatorio, el funcionario está en la obligación de hacer un estudio técnico legal, el criterio costo-beneficio, para poder establecer si es mejor aceptar lo que se ha conciliado o irse a un otro mecanismo, que en este caso hubiera sido el arbitraje. Entonces, no es el tema colaborativo, sin embargo, sí hay reglas que le dan discrecionalidad al funcionario y está amparado por un estudio técnico legal, donde hay que entender pues que mejor negociamos, mejor aceptamos lo que hemos negociado que irnos a un arbitraje, donde probablemente no solo perdamos el arbitraje, sino que tenemos que pagar por el arbitraje. Entonces el perjuicio va a ser mucho mayor. Entonces, no hay que perder de vista que la conciliación sí es un mecanismo de solución de controversias que tiene sus propias reglas y que parte pues por algo natural en las personas, que es negociar, llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo donde todos ganan, nadie pierde. Pero para todos ganar, alguien tiene que ceder. Y de eso se trata negociar. Como bien explica Ricardo, el afán colaborativo está en que hagamos las cosas juntos para que hacerlas bien. Hagamos las cosas juntos para hacerlas bien, ¿no? Dentro de una normativa técnica y legal, ¿no? Eso es lo que podría agregar a esta pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero y doctor Ricardo. Bueno, finalmente les voy a trasladar una última pregunta, la cual indica lo siguiente. Dice, la ley actual sí exige la carta fianza. Eh, Esto entiendo que es como una pregunta añadida a la consulta que habíamos tocado sobre anulación del laudo arbitral, ¿correcto? Entonces, indica, la ley actual sí exige la carta fianza, pero si el reglamento del centro arbitral al cual las partes se han sometido no lo exige, prima la ley o el reglamento del centro arbitral. Estimada doctora Sheila, si nos puede ilustrar, por favor. Sí, si está, es un contrato de obra pública, se aplica la ley. O sea, tiene que, si le exige, y hay una regulación que a veces te dicen, ahorita recuerdo para pretensiones inclusive no cuantificables, tienes que, hacer una especie de, el 3% del monto del contrato para la carta fianza. Entonces, sí tiene que aplicar la ley de contrataciones. No hay, no hay lugar a dudas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a todos los expositores de esta mesa. Realmente sus aportes han sido bastante enriquecedores. Les agradecemos sobre todo su valioso tiempo, estimado doctor Ricardo Rodríguez, doctora Sheila Vargas, estimado ingeniero León López. Igualmente los invitamos a que puedan continuar dentro del evento como nuestros invitados. Muchísimas gracias.